Recta final ya del programa de hoy, ¿no? Así es, recta final. Vamos a hablar de un tema que dentro de lo que está ocurriendo a nivel nacional ha quedado solapado, pero hay cierto conflicto dentro del Poder Judicial porque hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia que otorgó más poder al Tribunal Superior de Cava. Sí. Esto ha generado rechazo de las asociaciones de magistrados y en las últimas horas la Corte Suprema ratificó ese fallo. Queremos hablar con el doctor Ricardo Muñoz, constitucionalista, con respecto a este tema. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Y por qué hay tanto revuelo con este tema, doctor? Bueno, si uno lo analizara solamente desde un punto de vista estrictamente técnico-procesal, diría que se trata simplemente de un problema de competencia entre juzgados de la Ciudad de Buenos Aires y la Justicia Nacional. Pero esto tiene un trasfondo y una importancia institucional muy grande que afecta directa o indirectamente al resto de la República Argentina. Digamos, esto surge hace ya 30 años, a partir de la reforma de la Constitución Nacional en 1994, cuando le confiere la autonomía a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y le reconoce que puede tener potestades o atribuciones jurisdiccionales, es decir, que puede tener su propia justicia. Claro. Pero al mismo tiempo se sanciona una ley que resguarda los intereses nacionales en la medida que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sede de la capital federal de la República Argentina. Entonces están coexistiendo en el mismo espacio físico, digamos, una justicia denominada nacional, que no es la federal, obviamente. Esa justicia nacional tiene competencia ordinaria exclusivamente en la ciudad de Buenos Aires. Y por otro lado, hay tribunales de la ciudad de Buenos Aires que atienden a sus propias materias o competencias. En este caso, la Corte ha dicho que los recursos contra las decisiones o resoluciones de las cámaras nacionales pueden ser planteados ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Y esto lo dice la Corte porque, dice, no se ha procedido, no se ha avanzado en el proceso de transferencia de la justicia nacional a la sede de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es decir, habría transcurrido, según la Corte, un plazo excesivo sin que se llegara a formalizar acuerdos, de tal modo que la Corte considera que esa es una situación que debe ser superada y resuelve en consecuencia. Doctor, este conflicto, ¿cómo puede derivar si hay un desconocimiento de este criterio? ¿A dónde se va ahora? ¿Hasta dónde se puede llegar? Bueno, es un conflicto que tiene sus bemoles, porque acá la Corte, a mi juicio, ha, digamos, excedido sus funciones porque ha avanzado en una materia que es de competencia del Congreso de la Nación, que es el único órgano que puede decir cuál es la competencia o jurisdicción que tienen los tribunales nacionales. No puede la Corte sortear la actuación del Congreso y decir que contra las decisiones de un tribunal nacional puede ser revisada por un tribunal local, que es de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, altera la lógica de funcionamiento del sistema federal, lo cual no deja de ser una enormidad al respecto. Claro. Doctor, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Ha sido un gusto, como siempre, charlar con usted. El gusto es mío, muy amable. Muchas gracias. El doctor Ricardo Muñoz, bueno, con este tema institucionalmente grave, ¿no? Sí. Que es la Corte Suprema decidiendo, según decía el doctor Muñoz,
por encima de las facultades, de los alcances que tiene la Corte Suprema, porque está decidiendo sobre un aspecto que en realidad le corresponde al Congreso de la Nación. Así es, algo que surgió esta semana, pero que claramente quedó solapado por todos los temas que hemos venido tratando en el programa.